Bueno, bendiciones para todos. Este es nuestro discipulado. Hoy estamos aquí con un grupo de pastores de la iglesia madre y de las iglesias hijas algunas, los que pudieron entrar debido a la medida de emergencia. Vamos a hablar un poco acerca de lo que está sucediendo en Venezuela y en el mundo con esta tercera ola del COVID, que está siendo mucho más letal que la primera y la segunda ola, y además que tiene un poder de contagio más tremendo que las dos primeras olas también. Yo quiero hablar sobre lo que yo estoy observando acerca de este virus, el daño que le está haciendo a los seres humanos, a las familias. Creo que cuando uno va a referirse a esto, uno, lejos de parecer o querer parecer Superman, uno debe tener sentido de empatía con los que han perdido familiares. No hay nada tan tremendo, hermanos, como que nosotros nos burlemos del virus, como a nosotros no nos ha dado, que empecemos a hacer teorías de conspiración, que empecemos a burlarnos del virus, cuando 2.7 millones de personas en el mundo han muerto. Entonces, ¿qué pasa? Y algunas personas han perdido casi todos los miembros de su familia. Entonces, cuando nosotros hacemos eso, cuando nosotros nos burlamos, cuando nosotros esto es una mentira, esto es una gripecita, no estamos mostrando empatía. No estamos mostrando, porque la palabra del Señor nos ordena, Jesús nos dijo, y el apóstol Pablo, llora con el que ¿qué? Con el que llora. O sea, nosotros tenemos que mostrar empatía por las personas que han tenido pérdida, hermano. Yo me impacté porque en el Táchira, 6 miembros de una familia, de una misma familia, todos fallecieron por causa del COVID. Y uno tiene que dolerle eso. ¿Cuántos niños están quedando sin sus padres? ¿Cuántas familias se mocharon con este virus? Entonces uno debe hablar sobre este tema con cierto grado de misericordia. Y esto lo digo a propósito de que yo he visto predicadores muy famosos que hablan de manera burlista del virus, que hablan de manera agresiva cuando se refieren a esto. Y entonces, yo que los admiro, porque los admiro, cuando los oigo hablar así, me duele el corazón. Porque de pronto pienso que esa persona o ese predicador que yo admiro no se está poniendo en el lugar de las personas que perdieron un familiar, incluso en su país. ¿Ves? En el país donde este predicador que yo les estoy diciendo ha muerto, es el primer país del mundo donde más han fallecido personas, que es los Estados Unidos. Entonces, de alguna forma, si en tu iglesia no murió nadie, alaba al Señor, pero ten un poquito de empatía con apóstoles que han muerto, pastores, miembros de iglesia y gente que no es cristiana, que falleció, que no estaba supuesta a morir. Entonces tengamos un poquito de delicadeza cuando hablemos del tema, porque es como que una persona se te muera en la iglesia, un familiar de alguien de la iglesia, y tú llegues al velorio, ¿verdad? Como pastor, a burlarte de la muerte, a reírte, cuando esas personas están pasando allí, ¿qué cosa? Su dolor. Si hay alguien que se podía burlar de la muerte, ¿quién era? Jesús. Jesús se podía burlar de la muerte porque él no podía morir. Él decía, a mí nadie me quita la vida. ¿Quién le podía quitar la vida a Jesús? Sin embargo, oiga bien, Jesús cuando llegó al día que Lázaro murió, ¿qué dice la Escritura? Jesús lloró. Ya Jesús sabía que lo iba a resucitar, estoy seguro que sí, ¿verdad? Pero ¿por qué lloraba Jesús? Por lo que tenemos que tener todos los pastores, que tuvo el buen pastor, que es empatía. ¿Sí me entiende? Sentir el dolor de las personas. Jesús llegó y vio a Marta, a María llorando, y a él eso le dolió. Vio Jesús lo que la muerte, que nunca fue la voluntad de Dios para los seres humanos, le causa al corazón de los seres humanos, y no pudo evitar llorar, y Jesús se puso a llorar. Y cuando nosotros vamos a los velorios, los pastores, los ministros, los líderes que ministran en los velorios, tenemos que tener esa empatía. Tenemos que tener esa empatía, no predicar como esos predicadores que hacen una actuación ahí predicando en medio de un velorio, donde hay tanto dolor, donde hay tanto involucrado. Pablo dijo que cuando alguien muere en Cristo, también nos entristecemos, pero no nos entristecemos como los otros que no tienen esperanza. Entonces, se necesita la empatía.
Se necesita la empatía. Y el que no la tenga porque se la da de Superman, ¿sabe cuándo la va a tener? Cuando le pase a un familiar de él, cuando le pase a alguien cercano. A veces hasta que no nos pica cerca no nos movemos en la empatía. Pero cuando nos pica cerca, cónchale, Señor, esto es tremendo. Entonces tengamos esa empatía, porque en el mundo hay mucho dolor. Yo estaba meditando, porque como llegó la semana y me toca responsabilidad, meditando mucho acerca de todo esto, reflexionando, pensando, porque yo soy, como todos, una persona que me gusta oír todas las opiniones, ¿verdad? No soy persona que me trago una opinión fácil y ya la creí, pero sí me gusta escuchar todas las opiniones, analizar, meterle cerebro a la cosa. Así que yo he ido, oiga bien, desde la opinión oficial de la Organización Mundial de la Salud, ¿verdad? Que esto es una pandemia, que esto venía, que, oiga bien, que esto fue un murciélago que pasó a los seres humanos y bueno, fue inevitable. Desde allí, que es la opinión oficial, hasta las teorías más locas de conspiración, que esto lo crearon los chinos, que esto fue, ¿sí me entiende?, creado en un laboratorio, que esto es un plan para ir al nuevo orden mundial. Así que yo me he paseado, si no por todo, Edison, por la mayoría de las realidades. Y todo lo escucho con atención. Todo lo escucho con atención. Creo que a un año de la pandemia todavía es muy prematuro buscar el verdadero culpable de esto. ¿Quién fue el culpable, verdad? ¿La izquierda o la derecha? ¿Quién fue culpable? ¿Los poderosos, los ricos o un murciélago, verdad? ¿Cómo vino este virus a este mundo? Oye, es enredado. Créame que se lo digo. Esta semana salió algo sobre un laboratorio, sobre dónde se originó el COVID. Salió ayer en las redes sociales. ¿Dónde se originó? Y fue en un laboratorio. O sea, y que ya descubrieron esa parte, pues. Entonces no es sencillo, no es fácil, porque ninguno de nosotros somos expertos. Lo que sí nosotros podemos ver son los resultados. Como dice Jesús, por los frutos, ¿qué? Lo conoce. Hay un virus macabro, hay una pandemia terrible, otra cosa que podemos ver es que es tremendamente transmisible, porque, por ejemplo, el ébola se quedó localizado en un sector de África. Era más letal el ébola. Oye, si el ébola hubiese hecho lo que hizo este COVID, no queda hueso sano, porque el ébola es candela. La gente no te sobrevive al ébola, y es un virus también. Pero se quedó localizadito allí en una región de África, en una partecita de África, no en toda África. Pero en cambio el COVID, lo que nosotros escuchamos al principio fue en una ciudad de China, Wuhan. Y lo tremendo fue la capacidad que tuvo para llegar al mundo de diciembre a marzo. Ya en marzo el virus estaba en todo el mundo. ¿Sí o no? Usted se imagina, yo leí, si he leído sobre eso, que hubiese pasado si el ébola hace lo mismo. No queda gente viva en el mundo. Pero con este virus pasó eso. Bueno, se adjudica a que ahorita hay más conectividad en el mundo, a los aviones, a los viajes que hay en barco, en esto, la gente viaja más, a eso se adjudica, ¿ves? Por eso las pandemias de antes no son como las de ahora. La gripe española, por ejemplo, no nació en España, pero allí fue que mató más gente, ¿ves? Que también fue una pandemia hace 100 años atrás. Y no nació en España, nació en otro país, pero le llaman y se le conoce como la gripe española porque en España fue demoledora. 50 millones de personas murieron, ¿ves? Con el COVID, hasta este momento van 2.700.000 personas muertas. Imagínense ustedes eso. En Latinoamérica, Brasil y Estados Unidos, Brasil aquí en Latinoamérica ha sido el país más afectado. Y en todo el mundo, en este mismo continente, los Estados Unidos de América. O sea que está muy cerquita de nosotros. Cuando empezó el virus lo veíamos muy lejos, en la otra parte del mundo, pero ahora está muy cerca de nosotros. Ahora, a pesar de lo que diga la opinión oficial, las opiniones de teoría de conspiración, hasta la más loca, yo le digo, Señor, de verdad yo quisiera que tú me hablaras por la palabra. Porque no puede ser que algo que esté haciendo tanto daño
no esté en la palabra. Yo soy de los que siempre he creído y he enseñado que en la Biblia están todas las respuestas a todas las preguntas y están todas las soluciones a todos los problemas. Siempre lo he enseñado. De manera que incluso yo le he dicho a la gente, antes de que Colón supiera o imaginara que la Tierra era redonda y se plantearan teorías sobre la redondez de la Tierra, ya la Biblia hablaba que la Tierra era redonda. ¿Sí o no? Ya la Biblia lo decía, solo que no lo revisaron. ¿Y usted sabe qué decían antes de eso? Hay 20,000 teorías, pero nunca la Tierra era redonda. Era plana, era chata, era una cosa plana que la cargaban 7 elefantes gigantes. ¿Sí me entiende? Todavía existen, usted lo puede buscar por internet, la Sociedad Cetética de la Tierra Plana. Ellos dicen que la Tierra no es redonda y que le han mentido al mundo con eso. Imagínese usted eso, hermano. Pero ya la Biblia hablaba de que la Tierra era redonda. Si se hubiesen dedicado a leer la Biblia, hubiesen sabido que la Tierra era redonda. Y así como eso, muchas otras cosas. Por ejemplo, cuando nosotros revisamos todo lo que la Biblia dice para los últimos tiempos, y en la Biblia se habla de los últimos tiempos, la gente puede tener la teología que quiera, pero nosotros no podemos arrancar esas páginas de la Biblia. Jesús habló de los últimos tiempos, Pablo habló de los últimos tiempos, todos los profetas del Antiguo Testamento hablaron de los últimos tiempos. ¿Cómo podemos arrancarla? Quisiéramos tener una Biblia sin eso, pero eso está. Y nada de lo que yo veo acerca de los últimos tiempos, óigame bien, es como que muy optimista. Realmente todo lo que uno ve hacia los últimos tiempos en la Biblia es fuerte. Es muy, pero muy fuerte. A los que somos estudiosos de la connotación profética. A veces a mucha gente que no le gusta estudiar eso porque es como que te vas a llenar de pesimismo. Es como que te vas a llenar, de desesperanza. Pero en la realidad eso está allí y está ahí para algo. ¿Sabe que una de las cosas que a mí me trajo una convicción profunda, oiga bien esto, que la Biblia es la palabra de Dios, fue que yo la estudié profundamente y conseguí en ella una concordancia muy grande entre lo que este mundo está viviendo y lo que la palabra dice. Es decir, si yo hubiese visto que la Biblia anunciara hipotéticamente hacia el futuro un mundo mejor, más humano, de paz, de armonía, de bienestar, de prosperidad para todos, y veo el desastre que está este mundo, yo hubiese dicho, chamo, mira, número 1, Dios no existe, y número 2, la Biblia no es la palabra de Dios, no habría motivo para que hayan iglesias, no existe Dios, esto es pura mentira. Pero lo que me hizo a mí aferrarme de una manera tremenda al estudio de la palabra es que yo veo que lo que la Biblia dice para estos tiempos es exactamente como está sucediendo. Y está sucediendo en nuestras propias narices. La mayoría de los cristianos en el mundo entero creemos que Cristo viene por segunda vez a la tierra. No todos, pero la mayoría creemos que viene por segunda vez a la tierra, incluso los católicos. Si usted recuerda el credo católico, al final del credo dice, creo que volverá ¿qué? Por segunda vez a juzgar a los vivos y a los muertos. O sea que el mismo católico cree que Cristo va a venir por segunda vez. Y dentro de la rama protestante, la mayoría creemos que Cristo viene por segunda vez, la segunda venida de Cristo. El problema no está en que si Cristo viene o no viene. El problema que tenemos los cristianos es en la forma en la que va a venir, en el tiempo en el que va a venir, en el momento en el que va a venir, ¿verdad? Ahí donde está el verdadero dilema. Nos dejaron algunas señales en la Biblia. Jesús mismo dijo, el día y la hora, nadie la sabe. Pero sí nos dejaron algunas luces acerca de esa segunda venida, el segundo retorno. Yo quiero decirles que teológicamente hay 3 escuelas que yo conozco, que yo estudié. Son las escuelas que se refieren a la segunda venida de Cristo y a lo que se conoce en la Biblia como la gran tribulación. ¿De acuerdo?
¿Qué es la gran tribulación? Eso está en Mateo capítulo 24, no lo vamos a explicar ahorita. Es el periodo más oscuro del planeta Tierra. Es el periodo cual nunca hubo en la Tierra y que ya no habrá un periodo igual después de este. Es un periodo de mucha oscuridad en la Tierra donde sucederán las cosas más terribles en este planeta. Dentro de ese contexto, hay 3 escuelas escatológicas. ¿Qué es escatología? Es la teología que estudia los eventos finales. Amén. Y la primera escuela teológica es la que sostiene que la iglesia se va con Cristo al tercer cielo, al paraíso, al arrebatamiento, antes de que comiencen los 7 años últimos de la gran tribulación. Esa es la primera. Y por cierto, hasta este momento es la que yo creo, en la que creemos la mayoría, que la iglesia se va y comienza en ese momento el periodo de la gran tribulación. La segunda escuela escatológica, y ahí tengo 2 videos, ¿verdad, Ernesto? Yo los tengo allá arriba, muy bueno, excelente teología. Esa teología cree que la iglesia pasa por la mitad de la tribulación y que la iglesia vive la mitad de la tribulación y a la mitad de la tribulación entonces es arrebatada. Esa estoy a punto de creerla. Tamaña confusión, ¿no? Ya estoy a puntico de pasarme de la primera para la segunda. ¿Ah? Oye, porque estamos viendo cosas, hermano, que yo pensé que se verían en la gran tribulación. No, estoy bromeando. Pero estoy a puntico de convertirme para la segunda. Y la tercera escuela escatológica es la que cree que vamos a vivir toda la tribulación hasta los 7 años. Y vamos a experimentar el retorno de Cristo a la tierra en el monte de Sión y bueno, todo lo que se conoce. ¿Verdad? Ahora, lo que no podemos negar ninguno de nosotros, los cristianos, es la realidad de la segunda venida de Cristo. Y óigame, esto es muy importante, que va a haber un juicio en esta tierra. Eso no lo podemos negar ninguno de nosotros. En mi libro, Los primeros rudimentos de la doctrina de Cristo, usted sabe, es más, vamos un momentico a Hebreos, capítulo 5, versículo 11. Vamos a empezar por allí. Esto es muy importante, lo que voy a decir ahora, y los pastores debemos estar conscientes de eso. Esto que voy a leer ahorita inspiró mi segundo libro, que se llama Los primeros rudimentos de la doctrina o de la palabra de Dios. Dice así, capítulo 5, verso 11, dice: acerca de esto tenemos mucho que decir. Pablo viene disertando, capítulo 1 de Hebreos. Bueno, digo yo Pablo porque el libro de los Hebreos hay muchas discusiones quién lo escribió. Algunos dicen que Lucas, algunos dicen que Pablo. Bueno, yo soy de los que creo que Pablo. De todas maneras, eso lo vamos a saber después. El escritor a los Hebreos, para ser más exacto, viene disertando capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, capítulo 4. Y en el 5, verso 11, acerca de eso que él viene diciendo, dice, acerca de esto que Hebreos 1, Hebreos 2, Hebreos 3, Hebreos 4 y parte de Hebreos 5, tenemos mucho que decir. Tenemos mucho que ¿qué? O sea, ahora aquí hay que decir cosas de esto. Y que es difícil de explicar. ¿Qué le parece eso, hermano? ¿Ah? Entonces, partamos de la base que nosotros no sabemos más que estos hombres que fueron inspirados por el Espíritu. De esto hay mucho que decir y hay que ser consciente que es difícil de explicar. Si no partimos de allí, somos presuntuosos, somos orgullosos y somos mentirosos. El escritor a los Hebreos dice, hay mucho que decir de esto y es difícil de explicar. Ahora después dice, ¿por qué es difícil de explicar? Dice, por cuanto os habéis hecho tardos para oír. O sea, lo que hacía que esto fuera difícil de explicar era la propia audiencia, que se habían hecho ¿qué? Tardos para oír.
¿No le pasaba eso a los discípulos? Que Jesús explicaba una parábola y después lo agarraban por allá y le decía, explícanos mejor esta parábola. Y decían, muchachos, tú todavía estás enredado. Se suponía que tuvieran más claridad, ¿sí o no? Y entonces los discípulos acostumbraban siempre a pedirle como una aclaración a Jesús. Pasó en la parábola del sembrador, ¿sí o no? Y pasaron en otras parábolas. Es decir, que eran tardos para oír. No habían entendido. Incluso los discípulos, aunque Jesús se los dijo una y otra vez, no entendieron lo de que Jesús iba a morir. No lo entendieron. No lo comprendieron. Si ha leído usted en el Nuevo Testamento, en los evangelios, que dice, ahora entendemos. Ahora creemos. O sea, bien tarde, porque eso lo dice bien adelante en los evangelios. Después que vivieron, que resucitó muerto. Entonces, ahora creemos. Ahora creemos. Por ejemplo, Pedro, Jacobo y Juan, cuando estuvieron en el monte de la transfiguración, ahora creemos, ahora entendemos, ¿ves? Entonces, si la audiencia, la iglesia, y ha pasado desde que yo conozco y soy cristiano, que en las iglesias hay mucha agüita, no se expone la palabra, hay, como dice la Biblia, escasez de la palabra. Yo no veo predicadores de profundidad de la palabra. Ahorita, ¿cómo cuesta conseguir, cuando uno va a buscar los predicadores modernos, hombres que te profundicen en la palabra? Nosotros no tuvimos ese problema, porque nosotros cuando creímos, todavía habían esos maestros que te metían, que hurgaban, ¿sí me entiendes? Como Demetrio Montero Méndez, como Mario Fumero. Son gente que no están ahorita en la palestra. Entonces tú te metes allí, son coaching, motivadores, gente que con un versículo te arma un espectáculo de 1 hora, ¿ves? Pero no hay profundidad en la palabra. Yo soy de los que creo que en este tiempo hay escasez de la palabra, mucha escasez de la palabra, pero demasiada escasez de la palabra, de profundidad. En estos días me gozaba con Benny Hinn, escuchando, se lo recomiendo por YouTube, cómo orar sin cesar. Oye, yo siempre he dicho, Benny Hinn es un maestro de la palabra, de los que queda vivo todavía. Pero hay pocos maestros de la palabra, que hurguen, que penetren las escrituras, que la desmenucen. Entonces ve, la iglesia, si se acostumbra a la agüita de los domingos, no profundiza. Entonces, cuando tú tratas de explicar algo como esto, se hace difícil de explicar, porque la iglesia está acostumbrada a Cristo salva, sana, bautiza y da poder. Aleluya, gloria, amén. ¿Sí me entiendes? Pura agüita. Entonces, dice, se hace difícil de explicar por cuanto os habéis hecho tardos para oír. Después dice, ve, porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar de cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios. Y habéis llegado a ser tales, dice, que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia porque es niño, pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y de qué, y del mal. Óigame, se supone que una gente que tiene tanto tiempo en el evangelio, ya sea maestros de la palabra, maestros de la Biblia, pero ha pasado el tiempo y todavía tienen necesidad de que se les enseñe el agüita, lo sencillo. Y el escritor de los Hebreos dice que hay, y así se divide la palabra, así se compone la palabra, no en Antiguo y Nuevo Testamento, no, se compone en lechita y alimento sólido. Así que la palabra de Dios se divide así. Y es como el ser humano. El niño tú no le das carne, no le das mondongo, ¿sí me entiendes? Tú le vas a dar al niño lechita, le vas a hacer estómago hasta que le puedas meter un bistec. ¿Ves? Cuando tú le metes un bistec a un niño, tú le metes un mondongo, lo mata. Entonces la palabra de Dios es igual. Y está la lechita, hasta que venga el alimento sólido. Luego, entonces, el escritor de los Hebreos dice, por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento. Entonces aquí él enumera, miren esto tan poderoso,
Él está invitando a una audiencia a ir hacia adelante, a buscar más, a profundizar más. Y antes de seguirlos convidando, les va a enumerar la lechecita. Dice, no echando otra vez el fundamento. ¿Cuál? Entonces menciona alguno. El arrepentimiento de las obras muertas. ¿Sabe qué dice el escritor de los Hebreos? Eso es lechita. Y hay iglesias que pasan toda la vida enseñando eso. Y eso es lechita. Dice después, oiga bien, la fe en Dios. ¿Cierto que hay iglesias que lo que enseñan es eso? Y eso es lechita. La doctrina de bautismos. Nota que no dice de bautismo, sino de bautismo, porque no hay un bautismo, hay muchos bautismos. ¿Qué más dice? La imposición de manos. Ok, pero es lechita. ¿Qué más? La resurrección de los muertos. El domingo que viene es domingo ¿de qué? Por lo menos los domingos de resurrección debiéramos la iglesia, toda la iglesia en el mundo, predicar sobre la resurrección. Una vez al año no hace daño. Hay que enseñar a la iglesia sobre la resurrección de los muertos, pero es lechita. Eso no es. Exacto, no es que se deje de hacer. Eso hay que darlo. De hecho, y si los que ya tienen mucho tiempo no lo aprendieron, hay que volvérselo a dar. Porque esto es necesario. Porque tú no puedes ir a enseñar raíz cuadrada, A más B igual a C. Si tú no enseñas primero a sumar, a restar. Son las cosas básicas. Tú no puedes enseñar lo que está más adelante si esto no se sabe bien. Pero a veces, muchas iglesias, su fundamento es este. ¿Ves? Es este. En esta iglesia, este es el fundamento, lo que yo estoy leyendo, y otros más. Pero nosotros tratamos de ir un poquito más allá, porque allá adelante hay mucho más para nosotros. Entonces dice, ¿ve? ¿Qué dijimos? La resurrección de los muertos, y termina diciendo, lo último que menciona es, y el juicio eterno. Eso a mí me gusta que lo diga ahí. Porque parte del fundamento o de los rudimentos que menciona el libro de los Hebreos es el juicio. Escúcheme, levante su mano y diga, va a haber un juicio, va a haber un juicio. Eso lo dice la palabra. Y es fundamento de que va a haber un juicio, va a haber un juicio. Yo tengo un capítulo completo aquí, creo que es el capítulo número 7. El 7 es la resurrección de muertos. Y el capítulo 8 es el capítulo del juicio eterno. ¿Por qué debe haber un juicio? Lo que nunca han oído la palabra de Dios, ni antes de la ley, ni después de la ley, dice, los que vivieron el tiempo de la ley, los que han vivido en el tiempo de la gracia, cómo los va a juzgar Dios a cada uno de ellos. En este libro yo hablo de qué cosas se juzgarán en el juicio eterno. ¿Quién es el juez del juicio? ¿Cuándo será este juicio? ¿Quiénes asistirán al juicio? ¿Cómo será este juicio? Tremendo capítulo, yo. Motivaciones que brinda la certeza de que hay un juicio. Esto es lo que más me gusta. Y una conclusión. Pero aquí en mi libro, y cuando se escribió este libro, se escribió para que precisamente nuestra feligresía que va llegando en células, luego pasa por preencuentro, luego va a encuentro y hace posencuentro, entonces ve a la escuela de líderes y se le enseñen los primeros rudimentos de la palabra de Dios. Porque tú nunca puedes enseñar lo que hay más adelante si tú no enseñas bien esto. Entonces lo que quiero decirle es que en la Biblia hay una doctrina de juicio eterno. Hay un juicio. Si esta generación no experimenta un juicio de Dios, de un Dios justo, entonces pasaría algo en el universo. Dios dejaría de ser Dios. Porque una característica, un atributo de Dios es que Él es ¿qué? Él es justo. Y si Él no hace un juicio, entonces Él es injusto, porque ¿a quién sí le hizo juicio, por ejemplo? A Sodoma y Gomorra. ¿Y a quién le hizo juicio? A la generación de Noé. Y entonces, ¿cómo que le hizo a la generación de Noé juicio? Y a la de Sodoma y Gomorra le hizo juicio. Y a esta generación no le va a hacer juicio. Entonces, eso, escúchame, desacreditaría a Dios. Haría que deje universalmente de ser Dios en el cosmos. Ya no puede ser Dios. Porque su atributo principal de que Él es justo, ya no lo tiene. O sea, va a haber un juicio porque Dios es justo. Su justicia es
eterna. Es desde la eternidad y hasta la eternidad. Entonces va a haber un juicio porque ya lo hubo, porque ya existió un juicio, que es la base o la jurisprudencia para este juicio. Cuando se habla de jurisprudencia, es que ya se sentó doctrina, ya hay jurisprudencia para un juicio. Entonces, nosotros los predicadores, y yo me voy a sumar ahí, voy a levantar mi mano, no nos gusta predicar del juicio. A mí no me gusta. No me gusta, me desagrada realmente. Porque es una materia que no es fácil. ¿Ah? No nos gusta, por lo menos a mí no me gusta ponerme en el lugar de juez. Y no me gusta ser visto así tampoco. Y no me gusta. En 25 años que tengo predicando el evangelio, nunca he predicado un tema del infierno. Conozco la doctrina del infierno y todo, y nunca he predicado el infierno. Nunca lo he hecho porque, no sé, prefiero predicar el cielo. ¿Para qué vamos a hablar del infierno? Yo prefiero hablar del cielo. Entonces, escúchame, eso no quiere decir que yo no crea que existe un infierno. Pero yo vi un predicador en Emanuel hablar de un tema del infierno, hermano, a nosotros. Yo estaba en primera fila. Ese era el predicador, el predicador que mi pastor amaba más. Mi pastor se sentaba ahí de primerito, yo al lado de mi pastor, Demetrio Montero Méndez, de la Asamblea de Dios. Dio un tema del infierno, perros. Matraca de tema. Un temazo. Un tema inolvidable que compré el cassette. Y lo escuché muchas veces. Un temazo, la forma de predicarlo fue un tema maravilloso del infierno. Un maestro de la palabra. Tremendo tema del infierno. No se escucha esos temas ahorita, ¿no? Hoy por hoy. Entonces, no me gusta y no nos gusta hablar del infierno, pero existe el infierno. No me gusta y no nos gusta hablar del juicio, pero existe el juicio, ¿verdad? Existe el juicio. Y entonces yo creo, y esta es mi enseñanza en este discipulado, hermano, a mis pastores, a todos nosotros, que tenemos que volver un poquito a repasar a la luz de lo que estamos viendo todo lo concerniente en la Biblia al juicio de Dios. ¿Me está escuchando? Eso es lo que yo creo que los pastores debemos hacer. Volver a estudiar, volver a repasar, escúchame, sin nada preconcebido aquí en la mente. Porque tú sabes que es malo que tú te acerques al texto bíblico con una preconcepción aquí. ¿Cómo cambias? Si ya tú tienes una preconcepción en la mente. Hay que ir a la palabra. Señor, háblame. ¿Sí me entiende? Háblame como si fuera la primera vez. El problema a veces con ¿qué pasa con el, escúchame, ¿ve? ¿Qué pasa con el que tiene aquí doctrina de falda y pantalones? Y se acerca a la Biblia con esa preconcepción. Nunca es libre. Porque aunque lo esté leyendo, no lo hace libre. ¿Ve? ¿Qué pasa con el que cree y tiene una preconcepción de que no hay que diezmar, no hay que ofrendar? Y se acerca a la palabra con esa preconcepción. Aunque lo esté leyendo, no lo hace libre. Lo peor que uno puede tener como pastor, como líder de la obra evangélica, es acercarse al texto bíblico con preconcepción. Porque si tú tienes una preconcepción, ¿cómo vas a tener un corazón enseñable? Y si Dios en ese texto que estás estudiando te quiere enseñar algo más, ¿cómo Dios consigue una apertura en ti para enseñarte? Por eso es que Cristo Jesús decía, aprende de mí que soy manso y ¿qué? Humilde de corazón. Cristo era humilde. Y la palabra humilde es que tiene un corazón moldeable, enseñable. Acercarse a la Biblia con preconcepción es lo peor. Es lo peor. Los religiosos, que nosotros llamamos los religiosos, el problema de los religiosos es que tienen preconcepción para todo. Tienen una doctrina. Tú le hablas a un religioso, tú se lo estás leyendo y dices, no, pero yo creía así. Yo creía así. Y no lo saca de ahí, hermano, aunque se lo esté mostrando. Pero a veces nosotros hablamos del religioso, pero no hablamos de nosotros. Y a veces somos iguales. Entonces lo peor que nos puede pasar en un tiempo como este, escúcheme, es acercarnos a la Biblia con preconcepciones. Porque yo no sé si usted lo notó y se dio cuenta, el mundo está cambiando. El mundo de hoy no es el mundo de hace 20 años, papá. El mundo de hoy no es el mundo de Gigi Ávila. El mundo de hoy no es el mundo de Jorge Rasky. El mundo de hoy no es el mundo de Katherine Kuhlman.
El mundo ha dado un giro que si muchos de ellos resucitaran y vieran lo que está pasando, se vuelven a morir. El mundo está cambiando dramáticamente, a lo que la iglesia debe tener respuesta para todos esos cambios. Y porque a veces la iglesia se queda sin respuesta porque tiene preconcepción, porque no aprende, porque no tiene corazón moldeable, porque no quiere aprender, porque no quiere estudiar. Entonces mi enseñanza ahorita es que nos acerquemos otra vez al texto bíblico sin preconcepción. Háblame, Señor, quiero que me hables. Quiero que me des una palabra de verdad que me eduque. Quiero que me des una palabra que me enseñe. Quiero que me des una palabra que me ayude. De verdad, a que sea precisamente eso, lámpara para un momento como este. Lámpara a mis pies y lumbrera mi camino. Preguntarle a Dios, Señor, de verdad, háblame. Me sucedió, pastores, cuando comenzó la pandemia. Ya, en verdad, Señor, no entiendo esto. Entiendo esta broma. Háblame. Y me topé con un pasaje de la Escritura, oye, que yo lo había leído. Cuando yo he analizado ese texto, yo tuve que haberlo leído porque yo pasé por ahí, pero ni me acuerdo. Eso no quedó en mi mente nada. Yo he leído toda la Biblia, ¿no? ¿Usted ha leído la Biblia? Y yo reconozco que hay cosas que no están aquí. Aunque yo pasé por ahí, eso no pasó por aquí. Hay cosas que sí se quedan. Aquí. Hay cosas que uno las leyó porque estaba cumpliendo ¿cómo es? ¿Cómo leer la Biblia en un año? Un método. Pero en verdad, aunque es como cuando tú pasaste por Ernesto, pues Ernesto pasó por primer año, segundo año. Pero la matemática no entró en él, pues. Ernesto le preguntó la Gabrielita, ¿qué es la propiedad conmutativa, Ernesto? Jonathan, ¿qué es la propiedad conmutativa? Conmutativa, comunismo, consejos comunales. Le dice, es como así como tenemos las cosas en común. Y la propiedad distributiva, socialismo. El pobre así lo enseñó, hermano. Quiere decir que pasó por ahí, pero eso no entró en él, pues. O como mi caso, que yo en la universidad, después de ver 5 inglés, descubrí que lo que yo decía people es people. Toda mi vida le dije people. Yo lo leí people y lo decía people. Y era people. O sea que yo pasé por ahí, pero eso no entró en mí, pues. Y así nos pasa con la palabra de Dios. Isaías 24 es el texto, pastores. Yo pasé alguna vez por ahí, seguramente, 2 y 3 veces, no sé. Pero ese texto nunca yo lo había estudiado de esa manera. Esto fue al comienzo de la pandemia. Al comienzo de la pandemia, yo conseguí en Isaías 24 una respuesta de Dios a lo que estábamos viviendo. Y me asustó, sinceramente, pastores. ¿Oyó? Escúcheme lo que le voy a decir. Cuando yo en ese tiempo repasé Isaías 24 y lo empecé a leer, yo les soy honesto, me asustó. Me asustó Isaías 24, me asustó. Porque acerca de esto que vamos a leer ahorita, todos nosotros tenemos que preguntarnos, a medida que lo vamos leyendo, si esto antes de este momento sucedió, si ya había sucedido, o si esto que nosotros estamos leyendo nunca había sucedido y ahora está sucediendo delante de nuestros ojos. Entonces vamos a leerlo, versículo a versículo, renglón a renglón. Mire cómo dice la Reina Valera, dice muy acertadamente, juicio de Jehová sobre la tierra. ¿Juicio de Jehová sobre qué? Sobre la tierra. Vamos a leerlo rapidito. He aquí que Jehová vacía la tierra. ¿Jehová qué? Jehová vacía la tierra. Note que nosotros estamos luchando. ¿Quién hizo esto? ¿El virus? ¿Un murciélago? ¿O quién hizo esto? ¿Un laboratorio chino? Y a veces cuando leemos la Biblia nos podemos conseguir una sorpresa. ¿Cuál sorpresa? Que no es muy grata. ¿Cuál sería? ¿Cuál sería la sorpresa? Imagínate ahí que no es muy grata. Que esto sea un juicio de Dios.
Cuando nosotros decimos, no, fueron los murciélagos, es para ponerle la culpa a otra cosa. Cuando decimos, no, fue en un laboratorio, es para poner la culpa. Y a veces la sorpresa que nos podemos llevar es que Dios tenga su mano metida en esta cosa. ¿Sí? Entonces dice, ve, Jehová vacía la tierra y la desnuda y trastorna su faz y hace esparcir a sus moradores. Y esto, cuando suceda, va a suceder así como al pueblo, como también al sacerdote, como también al siervo, así como como a su amo, como a la criada, como a su ama, como al que compra, como al que vende, como al que presta, como al que toma prestado, como al que da al ogro, así como el que lo recibe. Es decir, que cuando esto llegue, no va a ser sesión de ¿qué? Yo decía, mira, si esto no es el COVID, esto se parece igualito. ¿Ah? Ricos, pobres, mundanos, sacerdotes, pastores, ministros. ¿Ves? No ha hecho acepción de ¿qué? De personas. La tierra será enteramente ¿qué? Vaciada y completamente saqueada, porque Jehová ha pronunciado su palabra. Jehová ha pronunciado su palabra. Óigame, se destruyó, cayó la tierra, enfermó, cayó el mundo, enfermaron los altos pueblos de la tierra. Vea para acá, note que de este juicio es una enfermedad. ¿Es una qué? Y empieza en los altos pueblos de la tierra. ¿Dónde comenzó esta broma? Allá en China, allá en Europa, los altos pueblos de la tierra. Ahí empezó todo. Después dice, ve, enfermaron los altos pueblos de la tierra y la tierra se contaminó bajo sus moradores. Se habla de desinfección, descontaminación, porque hay una contaminación. Después dice, ahora, ¿por qué Dios? ¿Por qué hiciste eso? Habría que preguntarle. Entonces dice, por tres cosas. Porque traspasaron las leyes, falsearon el derecho y quebrantaron el pacto. Dígame si eso no es lo que nosotros estamos viviendo, hermano. ¿Ah? Dígame si nosotros no estamos viviendo el hecho de que los hombres traspasaron las leyes que sostuvieron a la raza humana, a la civilización humana, todas fueron traspasadas. Falsearon el derecho, quebrantaron el pacto sempiterno. ¿Qué es la ideología de género? Cumple con esto. ¿Qué es el matrimonio entre personas del mismo sexo? Es falsear el derecho, quebrantar las leyes, quebrantar el pacto sempiterno. ¿Qué es el aborto? Las leyes abortistas. Es quebrantar el pacto sempiterno, el pacto de vida. Es la cultura de la muerte. ¿Qué es la eutanasia? ¿Qué es la aprobación de leyes que regulan la tenencia de la cocaína y el consumo de la marihuana? O sea, es el arribar a una generación que nunca antes nosotros conocimos, que a todo lo que se le llamó bueno, ahora se le llama malo. Y a todo lo que se llamó malo, ahora es ¿qué? Bueno. Nunca ninguna generación desde estos 2000 años de cristianismo vivió lo que nosotros estamos viviendo. Porque todos nosotros sabemos que el derecho romano permeó las leyes universales, las constituciones de los países, ¿cierto, pastor? El derecho romano permeó muchas de nuestras constituciones y nuestras leyes, de manera que nuestras constituciones y nuestras leyes por estos 2000 años siempre han sido pro vida, pro matrimonio, pro familia, ¿sí me entiende? Porque esto venía de los orígenes del cristianismo, la separación de los poderes de Montesquieu, ejecutivo, legislativo y judicial. ¿Por qué separan los poderes? Porque parten de la base, óigame bien, esto es interesantísimo, de que el ser humano es malo por naturaleza y que para poder ejercer un cargo de autoridad necesita control. Para eso vienen los tres poderes, la separación de los poderes, porque entonces, está el ejecutivo, pero lo controla el legislativo. Y en todo caso está el judicial, ¿sí me entiende?
para observar lo que hace el Ejecutivo. Y los tres poderes se controlan unos a los otros. Por eso es que se separaron, porque eso viene de la cristiandad, de comprender la Biblia, de que el hombre es por naturaleza malo y necesita control, sobre todo cuando tiene poder, porque cuando tiene poder puede volverse una persona cruel y necesita control por lo mismo. Entonces, nosotros arribamos a un tiempo, mire, hermano querido, cada vez que yo leía, aprobaron matrimonio igualitario en tal país, ideología de género en tal país, aprobaron el aborto en tal país, yo en verdad les voy a ser sincero y honesto, yo decía, cada vez que yo leo algo así, yo me asusto. Pues yo digo, Dios mío, porque yo sé que después de todo esto que están haciendo, que es un festín, va a venir un juicio. O Dios se va a quedar cruzado de brazos ante todo eso. ¿Ah? Dios se va, en un momento dado Dios va a decir, sigan con la parranda, hasta que Dios diga ya. Y eso es lo que yo creo que está sucediendo. Ya el pecado de esta generación subió, hermano. Y ya Dios ha dicho, basta. Y a un año de la pandemia, la pregunta que todos nosotros tenemos que hacernos es, ¿el mundo reflexionó? ¿Hubo reflexión en el mundo? ¿Hubo reflexión en la iglesia? Habría que preguntarse. Yo le voy a decir, yo creo que gente en el mundo sí reflexionó, alguna gente, pero no así la mayoría y no así los poderosos y los gobiernos. Y dentro de la iglesia yo creo que muchos sí reflexionamos y estamos reflexionando, pero también creo que muchos no están reflexionando. Tanto en el mundo como en la iglesia. Algunos pocos estamos reflexionando. Desde que comenzó esta pandemia yo estoy reflexionando. Pero hay mucha gente de la iglesia que no está reflexionando. Y en el mundo hay gente que sí está reflexionando. Tú lo notas, ¿sabes dónde? En las canciones. Hay gente que escribió canciones interesantes, populares allá afuera. Tú te das cuenta cuando oyes esas canciones que reflexionaron o están reflexionando. Y también ¿sabes dónde te das cuenta que no están reflexionando? También en las canciones de algunos. Dice, no, estos tipos no están reflexionando. Estos tipos le vale un pito lo que está pasando en el mundo. Y lo que están es esperando que se termine la pandemia con las vacunas para seguir su rumba. Y cree que esto va a seguir, volver a la normalidad. Normalidad. ¿Y qué tal si nosotros más nunca volvemos a la normalidad? ¿Ves? Entonces, este COVID, una cosa yo sí sabía, nos iba a invitar a todos, era una invitación para que el mundo reflexionara y las iglesias reflexionaran. Teníamos que revisar todo. Entonces dice, ven, por esta causa, porque traspasaron las leyes, falsearon el derecho, quebrantaron el pacto sempiterno, por esta causa la maldición consumió la tierra y sus moradores fueron asolados. Por esta causa fueron consumidos los habitantes de la tierra, óigame, y disminuyeron los hombres. ¿Qué le parece? ¿Qué estamos viendo? Disminución, disminución, disminución. Se perdió el vino, oigan, parte del juicio. Enfermó la vid, gimieron todos los que eran alegres de corazón. Vino, caña. ¿Se acuerdan todo el tiempo que no hubo caña? Había gente que, quiero tomar. Y otros decían otras cosas peores. Cesó el regocijo de los panderos, los conciertos se acabaron. Acabó el estruendo de los que se alegraban. Cesó la alegría del arpa. Aquí yo veo el poco de concierto. Hermano, vimos muchos cantantes famosos de conciertos, concertistas, merengueros, salseros, haciendo live, cocinando. Se acabó la guachafita para mucha gente, ¿yo? Y créame, mucha gente, esa era su forma de tener dinero y de hacer dinero. Vea, por ejemplo, Olga Tañón está gorda. La pandemia la engordó. Y ahora se transmite cocinando, preparando cosas, tremendo, reinventándose. Porque su forma de ganar dinero eran los conciertos. Y con la pandemia eso se acabó. No beberán vino con cantar. La sidra les será amarga a los que la bebieren. Quebrantada está la ciudad por la vanidad. Óigame, toda casa se ha cerrado para que no entre nadie. Quédate en dónde? Quédate en casa, no salga.
La casa se ha cerrado para... Yo digo, si esto no es el virus, el COVID, oye, se parece bastante. Hay clamores por falta de vino. Queremos beber. Queremos beber en las calles. Todo gozo se oscureció. Se desterró la alegría de la tierra. La ciudad quedó desolada y con ruinas fue derribada la puerta. Porque así será en medio de la tierra, en medio de los pueblos. Como olivo sacudido, como rebusco después de la vendimia. Estos alzarán su voz. Dentro de eso, hay como, esta nota que vamos a leer aquí, es como una nota aparte, ¿ves? Hay alguien que sí está alzando su voz, dice, en alegría. Hay un pueblo, hay un remanente. Mira cómo dice, ¿ves? Estos alzarán su voz, cantarán gozosos por la grandeza de Jehová. ¿A quiénes se refieren? Yo creo que es al remanente, a la gente que dice, oye Dios, ya era hora de que hicieras un juicio. Es lo que están allá en Apocalipsis, cantando grandes y maravillosas son tus obras. Cuando ven el juicio de Dios, pues dicen, oye, ya era bueno. Porque había mucha burla hacia Dios, mucha burla hacia todo. Y aunque nos duela lo que está pasando, oye, también habla de que nuestro Dios es un Dios justo. Hace 2 semanas salió una imagen de una feminista quemando una iglesia en Chile. Y a uno le da ira a eso. Y digo, Señor, te va a quedar. No se va a quedar cruzado de brazos. Dios va a hacer juicio. Entonces dice, ve, desde el mar darán voces. Glorificarán por esto a Jehová en los valles, en las orillas del mar. Se ha nombrado el Dios de Israel. ¿Qué le parece? Es decir, que en tanto que se está desarrollando esa mortandad y ese juicio, hay un pueblo, hay un remanente que está adorando a Dios, que le está alabando y que aún se está gozando en los juicios de Dios. Y dice, de lo postrero de la tierra oímos cánticos que decía que gloria al justo. Porque yo no sé si a usted le pasa, pero a mí me da mucha rabia cuando yo veo toda esa injusticia contra Dios. Yo me enardezco, yo digo, Dios mío, mira esta broma, vale. Y entonces, cónchale, esa misma gente que nos airamos, que nos da rabia, eso que le hacen a Dios, cuando vemos el juicio de Dios, oye, ya era justo, vale. Gloria al justo, dice, ¿ves? Y yo dije, mi desdicha, ay de mí, prevaricadores han prevaricado y han prevaricado con prevaricación de desleales. Terror, foso y red sobre ti, oh moradores de la tierra. Y acontecerá que el que huyere de la voz del terror caerá en el foso, y el que saliere de en medio del foso será preso en la red. Porque de lo alto se abrirán las ventanas y temblarán los cimientos de la tierra. Será quebrantada del todo la tierra, enteramente desmenuzada será la tierra. En gran manera será la tierra conmovida. Temblará la tierra como un ebrio y será removida como una choza, y se agravará sobre ella su pecado y caerá, óigame, subrayé esto, y nunca más se levantará. A mí esta parte yo la estoy ahorita internalizando. Esta última frase la estoy meditando. Estoy reflexionando mucho en esta última frase donde dice que nunca más se qué. Hay personas que piensan que este virus vino para quedarse. Estas mutaciones de los virus van a hacer gran daño. Hay personas que piensan, estudiosos, que de esta no se sale. Que de esta se va para otra peor, así. Pero yo sí me pongo a reflexionar en esta palabra, nunca más se levantará. Acontecerá en aquel día que Jehová castigará al ejército de los cielos en lo alto y a los reyes de la tierra sobre la tierra, y serán amontonados como se amontonan a los encarcelados en mazmorra, y en prisiones quedarán encerrados y serán castigados después de muchos días. Oiga, la luna se avergonzará y el sol se confundirá cuando Jehová de los ejércitos reine en el monte de Sión y en Jerusalén, y delante de sus ancianos sea glorioso. Este último versículo ya se refiere a la venida del Señor, a la segunda venida. Lo que a mí me indica que lo que nosotros estamos viviendo es una etapa preliminar de la segunda venida, porque termina con la segunda venida. En el verso 23, la luna se avergonzará, el sol se confundirá cuando Jehová de los ejércitos reine. ¿Dónde? ¿A dónde va a descender Jesús por segunda vez? En el monte de Sión y en Jerusalén, y delante de sus ancianos
sea glorioso. O sea, termina este asunto con la segunda venida. ¿Qué he reflexionado? Yo digo, Dios mío, ¿qué fue la entrada triunfal de Cristo a Jerusalén, sino el desenlace de los peores acontecimientos hasta su muerte? Oye, tú ves la contradicción que pasó en solo una semana, cómo se fue dando vuelta todo. La entrada triunfal de Jerusalén, que la vamos a asumir este día domingo, un domingo. Oye, hosana al hijo de David, hosana en las alturas. Y tendían sus mantos y ponían ramas y todo parecía una maravilla, ¿verdad? Cierto que se va volteando la tortilla. Porque entonces Jesús viene y se mete en el templo y les vuelca todas las mesas y les cae a latigazo y tira todo al piso. Y después se pone a hacer sanidades. Pero eso desató la ira de todos los poderosos. Y entonces después Jesús se va y predica y los señala y los acusa de muchas cosas. Y es una semana donde se están desarrollando, después de su entrada triunfal, mucha confrontación de Jesús con los poderosos. Y eso hace que se voltee todos los acontecimientos. Y ya el miércoles Jesús esté listo para morir. Y empiecen los acontecimientos en menos de una semana, finales de lo que se conoce como la pasión y la muerte de Cristo. ¿Qué es lo que yo veo? Que una vez que Jesús entró en la entrada triunfal a Jerusalén, no se detuvo ya nada hasta que Jesús murió. Y uno no sabe, hermano, si esto que fue el virus es una señal para todos nosotros de que hemos entrado en la fase definitiva para prepararnos para la segunda venida de Cristo. ¿Me está escuchando? Que este planeta se prepare, que la gente se prepare. Entonces, viéndolo desde ese punto de vista, tenemos que asumir que la predicación del juicio, la verdad del juicio, la enseñanza del juicio, trae consigo para nosotros también una nota de esperanza. ¿Ves? Trae consigo para nosotros una esperanza. Porque siempre, óigame, siempre que hubo juicio, siempre hubo un remanente que se salvó. En los días de Noé hubo un juicio global, pero se salvó Noé y su familia. Y usted sabe que la voluntad de Dios es que se salvaran más personas, ¿sí o no? ¿Para qué se construyó esa arca? No se salvaron porque no quisieron, pero la voluntad de Dios es que salvaran todos. ¿Sí o no? ¿Sí o no? O sea que había juicio, pero había esperanza. ¿De acuerdo? Cuando Sodoma y Gomorra fue un tiempo de juicio, pero alguien estaba intercediendo para que no destruyera Sodoma y Gomorra. Había intercesores, gente que se paraba en la brecha a interceder y decirle: Dios, no destruya la ciudad. Y Dios empezó: bueno, si consigues 50, si consigues después 30, si consigues 20, justo, no la destruyo. Y no habían 10 justos, no habían 20 justos, así estaba podrido, ¿ah? Bueno, si consigues uno, pues. Y se salvó por allá, ¿quién? Lot. O sea que hubo un remanente que se salvó. Lot y su esposa se salvaron. Juicio y esperanza. Cuando Jonás fue enviado a Nínive, fue enviado con una palabra de juicio, ¿sí o no? Dentro de 40 días, ¿qué decía Jonás? Nínive será, tremenda palabra que no la queremos dar nosotros. Nadie quiere hacer de Jonás ahorita. ¿Ah? Queremos hacer los papeles de Pablo. Pero no de Jonás. Esa es una predicación fuerte. Jonás te cruzaba la ciudad con un solo mensaje: dentro de 40 días, Nínive. ¿Tú te imaginas la caminata que nosotros estamos echando, Pastor Andrés? Que vayamos, Barquisimeto va a ser destruida, que nos caigan a piedra por ahí. ¿Ah? Y él no predicaba otra cosa, agarraba para acá en esto y volvía dentro de 40 días. ¿Qué pasó con la predicación de juicio? Que a veces nosotros no entendemos que la predicación de juicio es muy poderosa. Por eso, en la generación de Jonás, produjo arrepentimiento. Del rey hasta los animales se arrepintieron. ¿Y qué pasó? Dios los perdonó y no destruyó Nínive. En ese tiempo, más tarde la destruye. Más tarde, muchos años después. Pero en ese tiempo Dios no la destruyó. ¿Y sabes qué le pasó a Jonás? Se puso bravo. En vez de darle gracias, se puso bravo. ¿Ah? Este es el predicador que más éxito ha tenido en el mundo.
y se puso bravo por su éxito. No le dieron ofrenda, ¿será? Entonces, pastores, sí creo que hay un juicio. Creo que tenemos que reestudiar el juicio de Dios, los juicios de Dios. No sabemos en qué va a terminar esto. Yo no lo sé. Está fea la cosa. Lo que escuché en la boca de Angela Merkel, la primera ministra de Alemania, me espantó. Ella habla de otro virus. Ella no habla de una nueva cepa. Ella habla de otro virus. Hay países que se están otra vez cerrando todo. Y Venezuela, pues, que desde que empezó el virus no habíamos visto esta cosa. Ahora lo estamos viendo, hermano. Entonces, estudiemos. A lo mejor Dios nos está presentando delante de nosotros una gran oportunidad para evangelizar a toda esta nación. Porque yo le pregunto, ¿cómo usted cree que se sienten las personas que de una manera tan grotesca, tan horrible, esa forma de dirigirse al país, quien es el presidente del país ahorita, anunció estas cuarentenas? ¿Cómo se sienten las personas? ¿Cómo nos sentimos? Porque una cosa que también no solamente que lo digas, sino cómo lo digas. Y la forma como Maduro dijo las cosas, te dan rabia. Porque es impuesto, porque es bajo amenaza, porque es a la cañona. No es una cuestión que científica, que te lo expliquen, sino que es a la cañona, entonces que te amenacen. Entonces después sale la cava amenazando a todo el mundo en Carabobo. Y si lo voy a meter preso, y si es amigo mío, la multa es doble. Entonces yo digo, ¿y qué moral tiene la cava, hermano? Si a él le dio COVID y después que le dio COVID llegó una rumba y había reggaetón y se quitó el tapabocas y lo lanzó. ¿Ah? Se le olvida eso. Cuando ellos rumbean, sí. ¿Ah? En diciembre quisieron rumbear, entonces, como quisieron rumbear, entonces dieron libertad a todo el mundo. En carnaval quisieron rumbear, porque los que rumbean son ellos, porque queda rumbear uno. Los que rumbean son ellos, que tiene reales que rumbea. Ay, se van para playa, y todas las playas, entonces rumbearon, y mucho de lo que está pasando ahorita es por esas flexibilizaciones. ¿Ah? Claro, entonces rumbean, entonces cada vez que ellos quieren rumbear, flexibilizan. ¿Ah? Entonces ahorita sí tuvieron que recoger la cosa para Semana Santa porque la cosa está pelúa. Porque ahorita se están viendo todos los contagios de diciembre y del carnaval. Ahí está. Si hubiesen tenido cabeza para la cosa, siguen como íbamos, tranquilitos. No hubiesen permitido esas rumbas, esas fiestas. Pero no. Y cada broma esta de idolatría y los carnavales de no sé dónde, en el Callao, eso fue una rumba. En La Guaira, hermano, eso es una rumba. Ahora viene, y en Katia eso no lo para nadie. Entonces, escúcheme, ve, todo eso ha traído esto. ¿Y a ellos quién le dice algo? Entonces ahora vienen a imponer de una manera tan dramática, y si te ven un pastor, entonces te lo van a meter preso. Y te le meten unas leyes que yo estuve leyendo, hermano, te meten como un psicoterror. Porque si llegan a agarrar a un pastor preso y le aplican las leyes no va a salir más. El pastor no va a salir más, porque prácticamente lo van a acusar de bioterrorista al pastor. Porque el pastor va a ser el culpable de todos los contagios que haya, que no sé qué más. Y yo estuve leyendo la broma y yo dije, perro, da miedo. Y sabes que hay pastores que retan la broma. Y si yo lo voy a hacer, entonces bueno, no nos extrañe si este domingo le meten mano a algunas iglesias. Imagínate. Entonces, no nos extrañe, hermano, si las iglesias... Mire que ellos han creado una matriz de opinión, pastores, han creado una matriz de opinión que la mayor fuente de contagio es las iglesias y los gimnasios. Y dije, oye, Keisito y yo. Los dos Keison. Estamos fregados. No, la mayor fuente de contagio no es la rumba de Carneiro allá no, ni es la cava con su reggaetón. Se acabó la cuarentena. ¿Te acuerdas de la cava? ¿Te acuerdas cómo bailaba? ¿Ah? Y como tiraste el tapabocas. Estamos pendientes de la cava. Los colectivos. Vamos a agarrarlo. Vamos a sacarlo. Ahí le sacaron también al fiscal general, a Tarek William Saab. Estaba en una fiesta esta semana sin tapabocas. El fiscal. Y él es el que imputa a la gente. Entonces, claro, fiesta de ellos. Entonces, ¿qué pasa? Para hablar como ellos hablan y para imponer como imponen, por lo menos debieran tener algo de
de moral. Y decirnos las cosas, pero pónganos, díganos de una manera diferente, porque no cae bien. Y entonces aparecen las personas como Bolsonaro, que está tildado de loco por la gente de izquierda, que Bolsonaro es un loco, que no sé qué, que mira a Brasil, pero Bolsonaro dice cosas tremendas que uno tiene que reflexionar. Bolsonaro dice, yo no voy a encerrar a nadie, porque en los encierros se está muriendo la gente, porque se suicida la gente y no tienen que comer. Y yo leo a Bolsonaro y digo, mira, ¿y no es verdad esto? Usted sabe la cantidad de gente que está entrando en depresión. Usted sabe la cantidad de gente que está entrando en ansiedad. Usted sabe la cantidad de gente que tiene una gripe y como cree que es el COVID, entra en una cosa de pánico. O sea, la cantidad de gente que está sufriendo y que te digan que no vas a hacer nada por 2 semanas, que por 2 semanas tú no vas a producir, entonces que te tengas que parar y que no puedas comprar comida, que no puedas hacer nada. Hermano, para el que tiene cobre, para el que tiene plata, no hay problema, pero para el que vive del día a día, y en Venezuela la mayoría de las personas también viviendo del día a día, no es fácil. Esta semana me he molestado porque he visto imágenes cuando se llevan gente presa a los gimnasios, cerraron un track en Valencia, gente que está trabajando, hermano. Cuando hacen esa rumba no se llevan la gente, cuando hacen esa fiesta no se llevan la gente. Entonces, gente que lo que quiere es como subsistir de alguna manera. Entonces, no es sencillo lo que estamos viviendo. Ahora, otra cosa, hablaron de 14 días. ¿Quién nos dice a nosotros que esto no va a continuar? ¿Quién nos dice? Nadie nos dice. Entonces, necesitamos una iglesia de verdad. Ahora es que este pueblo va a necesitar de la palabra de la iglesia. Ahora es que la gente va a necesitar esperanza. Ahora es que la gente va a necesitar la palabra de Dios. Porque nosotros no sabemos hasta dónde se va a extender eso. Hasta dónde va esto a llegar. Yo voy a terminar esta parte del discipulado con Isaías 26, después del 25. En el capítulo 25 leamos rapidito el versículo 4, donde dice, porque fuiste fortaleza al pobre. Ve que en el medio del juicio hay una palabra ¿de qué? De esperanza. Dice, al menesteroso en su aflicción, refugio contra el turbión, sombra contra el calor. ¿Ve? En el verso 6, capítulo 25, verso 6 dice, y Jehová de los ejércitos hará en este monte a todos los pueblos banquete de manjares suculentos, banquetes de vino refinados, de gruesos tuétanos y de vinos purificados. Otra vez, en medio del juicio del capítulo 24, una palabra de esperanza, verso 7, esta es la que más me gusta, y destruirá en este monte la cubierta con que están cubiertos todos los pueblos. Una cobertura satánica, ¿ves? Tiniebla cubrirá ¿qué? La tierra. Entonces todo esto termina con eso, con que Dios destruye esa cubierta con que están cubiertos todos los pueblos y el velo que envuelve a todas las naciones. Todo el desenlace de esto es triunfo para nosotros. El desenlace de esto es victoria para la iglesia de Cristo y para Jesús. Y dice, ve, destruirá la muerte para siempre. Ve que termina bien. Y enjugará Jehová el Señor toda lágrima de todos los rostros y quitará la afrenta de su pueblo, de toda la tierra, porque Jehová lo ha dicho. Y se dirán en aquel día, aquí, este es nuestro Dios, le hemos esperado. Oye, qué poderoso, ¿no? Viste que hay esperanza en medio de todo. Y ustedes iban ahí temblando. Y dice, y nos salvará. Le hemos esperado y nos salvará. Este es Jehová en quien hemos esperado. Nos gozaremos y alegraremos en su salvación, porque la mano de Jehová reposará en este monte. Y termino en el verso 26. En aquel día cantarán este cántico en la tierra de Judá. Fuerte ciudad tenemos, salvación puso Dios por muros y ante muro. Abrir las puertas y entrará la gente justa, guardadora de verdades. ¿Quiénes van a entrar? Los guardadores de verdades. Tú guardarás en completa ¿qué? Paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Confiad en Jehová perpetuamente, porque en Jehová el Señor está la fortaleza de los siglos. Palabra de Dios, hermano. Les encomiendo a todos en sus casas estudiar y reestudiar sin nada preconcebido en la mente, Isaías 24, Isaías 25
Isaías 26. Y después que estudie esos tres, bastante, usted se va a ir a Primera y Segunda de Pedro, y va a estudiar Primera y Segunda de Pedro, y después se va a ir a Primera y Segunda de Tesalonicenses, y las va a estudiar, y las va a estudiar, y las va a estudiar, y si puede, después se va a ir para Apocalipsis, y la va a estudiar, porque están los eventos futuros. A veces nosotros lo que no sabemos con los eventos futuros, y de eso es la escatología, es cómo conectarlos, ¿ves? O sea, tú estás consciente de que esta es una pieza que va ahí, pero no sabes dónde ponerla, ¿ves? Con los eventos futuros, que es la escatología, ese es el problema, Harold, que tenemos la pieza. Es decir, yo sé que esta pieza es de este rompecabezas, lo que no sé es dónde va. Y como la pones en otro sitio donde no va, armas una cosa ahí toda loca. ¿Sí me entiendes? Pero de que tenemos las piezas del rompecabezas, las tenemos. Entonces vamos a pedirle al Señor, ayúdanos a armar el rompecabezas, que nos ayude a nosotros a aclarar un poco el panorama, a traerle luz a nuestra gente, ¿verdad? A traerle luz en las células, a las personas, a traerle luz en los territorios, en los distritos, porque nosotros no sabemos, pastores, líderes, si esto empeora, no solo en Venezuela, sino en el mundo. Y si empeora, ahora es que vamos a necesitar luz para este mundo y luz para esta gente. Amén. Amén. Así que este fue el discipulado de hoy. Voy a terminar con una oración. Pues Padre, muchas gracias. En el nombre poderoso de Jesús, te agradezco tanto por este discipulado tan especial. Gracias, Señor. Gracias, 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 gracias. Gracias. Tu palabra es la verdad. Tu palabra es la verdad. Santifícanos en tu verdad. Tu palabra es la verdad. Enséñanos tu verdad. Corrígenos con tu verdad. Guárdanos con tu verdad. Háblanos tu verdad. Haznos predicadores de tu verdad. Haznos guardadores de verdades. Guardadores de verdades. Guardadores de verdades. Bendícenos. Aleluya. Y que seamos luz de este mundo en tiniebla. Y que seamos sal de esta tierra desabrida, Señor. En el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén y amén. Dele un aplauso pues al Señor. Aleluya. Gracias, pues. Hasta el próximo discipulado. Bendiciones para todos. Amén y amén. Aleluya.